escuchando TV Hispanic. Señoras y señores, siguiendo compartiendo con la comunidad, el propósito que tenemos de ir compartiendo con diferentes personalidades destacadas en la comunidad dominicana de aquí del sur de la Florida. Y hoy, como ustedes están viendo ahí, tenemos un invitado muy especial. Tenemos al señor José Saite, representante de la comunidad dominicana, que nos va a hablar y va a conversar con la comunidad en este propósito de hacer una enciclopedia visual de las personas que se destacan en nuestra comunidad. Buenos días, Saite. Un placer tenerte por aquí. Buenos días, Félix. Gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo. Bueno, Saite, el propósito de esto es que tú nos cuentes tu historia, que nos cuentes tu vida y comience de dónde es José Saite en República Dominicana. Bueno, yo diría, como se dice allá, que mis inicios en este mundo es un arroz con mango, porque la familia de mi papá, los Saiter, son de la capital, pero mi abuelo se fue en los años 40 a administrar aserraderos en el área de Jarabacoa y Constanza, y se llevó parte de la familia, y en eso estaba mi papá. De la familia de mi mamá son de Baní. Ella nació en Baní y toda su familia nació en Baní. Pero el papá de ella, Augustel Castillo, se fue a Jarabacoa, Constanza, a manejar camiones en esos aserraderos, llevar la madera para la capital, que me decía mi papá que en esa época se cogía aproximadamente 17 horas llevar un camión lleno de madera de Jarabacoa, Constanza a la capital. Entonces mi abuelo, Huistel Castillo, se llevaba a mi mamá de vacaciones a Jarabacoa, después que las vacaciones de las escuelas. Allá mi mamá entonces conoce a mi papá a través de ese vínculo de los aserraderos y allá se casan en Jarabacoa. Entonces, cuando mi mamá sale en estado y ya va a dar a luz, ella se va para donde mi abuela que vive en Baní, para que ella la cuidara. Era una costumbre que las madres siempre atendían a las hijas cuando iban a dar a luz. Entonces mi mamá se iba, pasó con mi hermano mayor y conmigo, se iba a Baní y allá ella dio a luz a mi hermano y a mí. Pero regresaba entonces a Jarabacoa a los 2 o 3 meses. Así que mi vida, yo diría que es entre Jarabacoa y Baní y parte en la capital. Nosotros, mi mamá decide viajar a los Estados Unidos en el año 62 y se radica obviamente en la ciudad de Nueva York. Y con el tiempo nos manda a buscar a nosotros, a mi abuela, a mis tías, a mi hermano y a mí. Y nosotros llegamos a la ciudad de Nueva York, me recuerdo como ahora, el 19 de marzo de 1965. Mi abuela eligió ese día porque es el día de San José y yo era el nieto favorito de ella. Entonces nos radicamos en Nueva York en el 65 y yo llegué con una edad de 9 años y vivimos en Nueva York desde el 65 hasta el año 70. Y en el año 70, entonces, la familia decide radicarse en Massachusetts. Era un ambiente más, ¿cómo diría? Un ambiente de más familia, no ese ajetreo que había en Nueva York. Era más parecido a los pueblos de República Dominicana y nos radicamos en Massachusetts en el año 70, cuando yo llego allá a una edad de 13 años. Y resulta que para esa época había muy pocos dominicanos en Lawrence, Massachusetts, específicamente donde nos mudamos. Y como ya yo hablaba inglés, solía servir de intérprete a los dominicanos que estaban en el área, en diferentes oficinas, el Seguro Social, el departamento en el ayuntamiento. Entonces me fui dando a conocer en la ciudad de Lawrence a una temprana edad, mientras seguía mis estudios en la escuela superior de la Lawrence High School. Y entonces, ahí me dando vínculo, existiendo vínculo con la comunidad, fui conociendo a los políticos. Y entonces ahí fui yo involucrándome en actividades políticas también a una temprana edad, 18, 20 años. Pero a la misma vez seguía los estudios. Y en el año 74, en el año 75 contrajo matrimonio a la temprana edad de 19 años. Eso, aunque yo seguí la universidad
no me permitía hacerlo de tiempo completo porque ya tenía una familia, mi esposa de ese entonces dio a luz en esos días, o sea, en esos meses. De manera que me mantenía trabajando y esa experiencia de la comunidad me llevó a cargos también de gobiernos. Mi cargo primero fue en la ciudad de Lawrence, fue trabajador social, después de ahí pasé a trabajar en otras agencias públicas de la ciudad, hasta que por el año 82 yo trabajo en la campaña del ex gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, y cuando él gana, entonces me ofrecen un empleo en Boston como subdirector del programa de reclutamiento ejecutivo para el estado de Massachusetts. Yo entonces cuando llego a esa posición, me encuentro con la directora, una señora asiática que le agradeceré toda la vida, porque yo no me había graduado de la universidad. Cuando uno se casa, uno tiene ya responsabilidades y como que las cosas cambian. Pero esa señora me dijo a mí, mira José, tú eres una persona inteligente, tú eres una persona capaz, pero tú no tienes un diploma. Y eso te va a impedir a ti seguir escalando aquí en el estado de Massachusetts, donde también existía la discriminación, aunque era sutil, existía. Pero con un diploma ya tú no vas a tener o sea, algo que te lo impida seguir adelante. De manera que ella me hizo todas las gestiones para asistir a la universidad y conseguir los préstamos, etcétera. Entonces entró a la universidad, trabajaba de día con el estado de Massachusetts, después pasé a ser el asistente del subsecretario de Asuntos Económicos del estado de Massachusetts y de noche iba a la universidad y finalmente me gradué en el año 86, el primero de la familia de mi mamá a graduarse de una universidad y obviamente seguía con mi familia. Después del 86, yo antes de eso, cuando estaba todavía trabajando en aspectos de la comunidad, un amigo mío, que era director de recursos humanos de la compañía donde yo trabajaba, porque en ese entonces era una compañía privada, me llama a su oficina y me dice, José, el Lawrence Eagle Tribune, periódico norteamericano del área, anda buscando una persona para que sea reportero, para que sirva de periodista con referente al asunto de la comunidad latina del área del Merrimack Valley, que eran las ciudades de Lawrence y las aledañas. Pero ellos no quieren a una persona que esté graduada en periodismo ni nada por el estilo. Ellos quieren una persona que conozca la comunidad latina y ellos lo van a entrenar. De manera que yo considero que tú eres la persona indicada para eso. Yo le dije, bueno, Carlos, yo nunca he sido periodista ni nunca me ha pasado por la cabeza. Y dice, pero ve a la entrevista a ver qué pasa. Fui a la entrevista y exactamente ellos se quedaron impresionados con los conocimientos que ellos habían querido en la comunidad de Lawrence y ciudades aledañas y entonces me dieron el trabajo. Y por los próximos 2 años, en ese entonces, fui periodista del periódico norteamericano, el primer latino, y fue una experiencia increíble, o sea, aprendí muchísimo. Entonces, ya me entrenaron, me decían algunos, José, tú no eres el mejor escritor, pero tú tienes el instinto de lo que es una noticia, y eso me ayudó mucho. Pero ¿qué sucede? Que mientras yo estaba en mis labores de periodista, conocí a un señor que se llama Elis Pérez. Elis Pérez, dominicano, muy reconocido en República Dominicana en el ambiente de la comunicación, de la televisión. En ese entonces era el director ejecutivo del Centro Dominicano de Información Turística en la ciudad de Nueva York. Eso fue durante el gobierno de don Antonio Guzmán, del PRD. Y Elis fue a Boston a una actividad de promoción y me invitaron y yo fui. Cuando hablamos, él le impresionó mucho de que yo era una persona dominicana en el 79, 80, periodista de un periódico americano, y eso le interesó mucho y nos mantuvimos en contacto. Entonces, en el año 81,
el año noviembre del 81, a Ellis, don Antonio lo nombra secretario de turismo. En esa época no era ministro, sino secretario de turismo. Y él me llama al otro día de haber don Antonio Guzmán nombrarlo secretario de turismo, me llama y me dice que si a mí me interesaría reemplazarlo en la ciudad de Nueva York. A mí se me aflojaron las rodillas porque era un cargo sumamente importante, representando al país por primera vez. Tenía la oportunidad de servirle al país, y entonces yo inclusive no conocía mucho del país, porque como vine en el 65 sí iba con cierta regularidad, pero a los mismos sitios, no a los sitios turísticos. Yo le dije que sí, que de manera me interesaría, y por las razones que ya he dicho. Él me dijo, tú tienes que estar aquí mañana en República Dominicana porque ese cargo, hay muchas personas que andan detrás de él y no quiero que le lleguen al presidente Guzmán, porque él me dio la potestad de a mí de nombrar a una persona y yo quiero que tú cojas ese cargo. De manera que yo fui a República Dominicana el otro día, me nombraron con mi decreto director ejecutivo del Centro Dominicano de Información Turística en la ciudad de Nueva York en el noviembre 14 del 81. Fue una cosa impactante porque la oficina de turismo en esa época estaba en la 52 y Madison Avenue, en un centro exclusivo totalmente de Nueva York, que era de 2 pisos. El primer piso era un showroom que lo había diseñado Oscar de la Renta. En el segundo piso estaban las oficinas, y éramos 6 en total, yo era el director. Y esa oficina la pagaba la Gulf and Western, que en ese entonces eran los dueños del Central Romana Corporation. De manera que mi esposa estaba en estado de mi segundo hijo, que en este caso sería mi hija. Entonces decidimos que ella se quedaría en Massachusetts y yo viajaría a Nueva York semanal, y los fines de semana me iba para la casa. Eso lo hice por un espacio de 9 meses, porque hubo un cambio de mando. Nosotros estábamos apoyando, tanto Ellis como yo y un grupo, a Jacobo Masluta para el año 82, y ganó el doctor Jorge Blanco. Entonces hubo un cambio de mando, aunque sí le puedo decir que Rafael Fello Suberví, que había sido nombrado secretario de Turismo en el gobierno de Jorge Blanco, sí me ofreció trabajo de regresar a República Dominicana. Me dijo, si yo aquí en Nueva York tenemos un compromiso con Pedro Alegría, que en ese entonces vivía en Nueva York, que era el senador por Ocoa en los últimos años. Pero si a ti te interesa, yo te nombraría en República Dominicana en el Departamento de Relaciones Públicas. Pero a mí no me interesó porque acababa de tener otro bebé, mi esposa, estaban pequeños. Iba a ser un cambio muy radical, mudarnos a República Dominicana. Un periódico de turismo, el Travel Weekly, me ofreció trabajo en Nueva York ya que tenía experiencia de periódico. Pero no, yo decidí regresar de nuevo a Lawrence. Y entonces cuando regreso a Lawrence, empiezo a trabajar como director del programa hispano de la Cámara de Comercio de la ciudad. Después de ahí entramos en campaña de nuevo, y fue cuando me fui a trabajar al estado de Boston, a la gobernación en Boston. Después de eso, yo regreso a Lawrence cuando ya Dukakis pierde las elecciones. Regreso a Lawrence y empiezo a trabajar con el alcalde de Lawrence, asistente del alcalde de Lawrence en ese entonces. Y a la misma vez, yo siempre he sido un fanático, como todos los dominicanos, de la pelota. Inclusive soy un pelotero frustrado. Esa era mi primera intención, era ser pelotero de Grandes Ligas. Pero siempre seguía la pelota. Y iba con mucha frecuencia cuando trabajaba en Boston y los fines de semana desde Lawrence. Pero el Fenway Park, aquellos que lo conocen, es un estadio pequeño y es sumamente caro. Por ser pequeño, por ser el béisbol tan ardiente en la ciudad de Boston, es una experiencia cara. Entonces yo decía, ¿cómo yo puedo venir al parque y no gastar tanto dinero? Entonces tenía un amigo que era dueño de una emisora. Él era americano, pero la programación era en español. Pat Costa. Y yo fui donde Pat. Le dije, óyeme Pat,
yo te voy a hacer una propuesta que no puedes rehusar. Y es que yo quiero ir al Fenway Park, yo te voy a hacer entrevistas a los peloteros, ya yo tenía la experiencia del periódico. Voy todas las mañanas en el noticiario, yo te voy a pasar los scores, o sea, de los juegos anteriores, etcétera. Hacemos un segmento. Y le pusimos así van las grandes ligas del segmento. Y entonces ahí me brindó la oportunidad de ir por espacio de 4 años al Fenway Park sin pagar un centavo, porque ya yo tenía el carnet de periodista y acceso al Fenway Park. Que hice más de 50 entrevistas a peloteros en su época, muchas con unas anécdotas interesantísimas, que sería para otro programa. Así que simultáneamente, mientras trabajaba con la alcaldía y otros trabajos, seguía el programa de Así van las grandes ligas. Ya yo había llegado, yo diría que al principio de los 90 en Lawrence, en Massachusetts, a lo que yo diría lo máximo en cuanto a la política, aparte de correr para el alcalde, que quizás hubiera tenido buena oportunidad, pero no me animé en ese entonces a hacerlo. Y se me hizo una propuesta de venir a Hollywood, Florida, irónicamente a Hollywood, Florida, a trabajar con una firma de abogados que en ese entonces su sede principal era en Boston. El dueño, Bob Wolf, un legendario abogado, representante de artistas, New Kids on the Block en esa época, Larry Bird, empezaba a incursionar en el mundo del béisbol y firmar a peloteros. Un amigo mío que trabajaba con él me dijo, mira José, estamos planificando de abrir una oficina en Hollywood, Florida, para tratar de firmar peloteros latinos. Yo no sé mucho de pelota, tú sabes mucho. Si a ti te interesa relocarte a la Florida, esta sería una buena oportunidad. Y la oferta que me hicieron fue una oferta muy buena. Yo no lo pensé 2 veces. En ese tiempo ya yo estaba divorciado y podía hacer las decisiones más fáciles. De manera que yo acepté. Entonces vine a la Florida en octubre del año 92 con esa propuesta. Pero ¿qué pasa? La propuesta nunca se materializó por diferentes razones. Y de manera que yo me vi en la Florida con una decisión a hacer. O sea, me encantaba la Florida, su cercanía a República Dominicana. Yo siempre mantuve vínculos con República Dominicana, viajaba con mucha frecuencia. Entonces yo decidí quedarme aquí en la Florida y me iba también con mucha frecuencia a las bibliotecas a leer y leer los periódicos, libros. Y me encontré con un anuncio en uno de los periódicos, un periodiquito pequeño, se llamaba El Heraldo, que estaban buscando en la ciudad de Hollywood una persona para trabajar como coordinador de asistencia a los ciudadanos. Era un trabajo que yo consideraba que tenía más experiencia para hacer eso, pero era algo que podía empezar a trabajar. Apliqué la posición, me entrevistaron, me la dieron de una vez. Y yo dije, bueno, aquí yo duro 6 meses, a ver qué yo voy a hacer. Si me quedo aquí, si regreso a Massachusetts, si me voy a otro estado. Entonces en ese dilema pasaron 17 años. Y fui escalando en la ciudad de Hollywood de coordinador de asistencia a director de su oficina, a asistente de la alcaldesa y los comisionados, a director de relaciones públicas de la ciudad, director de asuntos internacionales y también finalmente coordinador. Mi oficina coordinaba los programas de voluntarios y mi última posición fue de representante de comercio internacional. Entonces, en el año 2010, yo me jubilo de la ciudad de Hollywood. Pero antes de eso, otra cosa que fue muy irónico, en mi última entrevista, mi última participación en la ciudad de Hollywood como asistente del alcalde, fue el 9 de octubre de 1992. Yo tenía programado venir para la Florida el 23 de octubre. Pero esa entrevista fue interesantísima, ese encuentro que hubo. Resulta que unos miembros del Partido de la Liberación Dominicana de Lawrence, del PLD, fueron al ayuntamiento y me pidieron
que el profesor Juan Bosch iba para Lawrence a entregar su colección de libros a la biblioteca municipal, que si el alcalde lo podía recibir como una manera, una visita de cortesía. Y yo le digo, por supuesto, vamos a coordinarla. Entonces se coordinó esa visita y llegó el profesor Bosch con una delegación. Y en esa delegación, cuando vamos al salón de conferencia, que estaban todas las personas que lo acompañaban, miembros del PLD, cuando hablaba el profesor Bosch, había una persona que era bien delgadito, con unos bigoticos, con un afrito. Esa persona traducía en español, en inglés, lo que decía el profesor Bosch en español. Cuando hablaba el alcalde, entonces yo traducía en español lo que él decía en inglés. Bueno, para no cansar la historia, esa persona que era el traductor de Bosch y que era una persona que Bosch nada más tenía que mirarlo para que se ejecutara lo que él estaba diciéndole con los ojos, era el doctor Leonel Fernández, a la edad de 37, 36 años. Y nos conocimos, no hablamos mucho por las ocupaciones de cada uno, pero sí yo lo vi a través de los años, como iba escalando en el ámbito político dominicano. En el año 2000, yo vi que ganó la presidencia en el 96, pero no seguía mucho la política en ese entonces. Pero en el año 2000 yo viajo a República Dominicana y me voy a Jarabacoa, donde mis familiares, donde mi tío, y empezamos a conversar sobre la política. Y llegó el tema del doctor Leonel Fernández, donde mi tío dice que él tenía vínculos muy estrechos con Jarabacoa, que se había casado con Rocío Domínguez, que era familia de la esposa de mi tío, que Omar y Nicole Fernández iban a la finca a montar caballo allá de mi tío. O sea que había un vínculo familiar. Y él me dice que si a mí me interesa, él podía llevarme a la capital a las oficinas para que hablara con él. Bueno, yo le dije que sí, que por supuesto, que yo no lo veía desde el 92, pero aunque había seguido su trayectoria política. Pues fuimos a la oficina y lo que iba a ser una conversación de unos 15 minutos que la coordinó Carolina, que es una de sus secretarias, Carolina de León, que viene siendo un vínculo familiar mío también. Esa entrevista duró más de una hora, duró aproximadamente 1 hora y media, porque ahí nos dimos cuenta de muchas cosas que teníamos en común, que cuando yo vivía en Nueva York en el 65, del 65 al 70, yo vivía en la calle 97 entre Amsterdam y Broadway, y el presidente Fernández vivía en esa misma época en la calle, en la calle 95 y Amsterdam, apenas a 2 cuadras de nosotros. Y aunque conocíamos las escuelas y conocíamos el área y hablamos mucho de esos años, yo no lo conocía ni él a mí porque nos mudamos en ese entonces a 2 bloques de donde vivía y ya me cambiaron la escuela y no podía ir a la que él iba, o sea, a la que él asistía. Ahí empezó nuestra amistad, ante todo, nuestro vínculo por las mismas causas. Y me mantuve en contacto con el presidente Fernández. Entonces, cuando él gana en el 2004 de nuevo, me ofreció empleo en su gobierno y yo le dije que no, que yo quería seguir en la ciudad de Hollywood porque tenía que terminar para mi jubilación, que me faltaban 6 años y que quería recibir esa jubilación de Hollywood. Entonces, él me dijo que cuando terminara, si todavía seguía interesado, le dejaba saber, aunque era el primer término, ganó el segundo. Y ya en el 2010 sí nos pusimos de acuerdo y pasé a trabajar en su gobierno como asistente del Poder Ejecutivo para Asuntos de la Florida. Algo interesante, una anécdota interesante de esto, fue que la posición de cónsul general en Brasil estaba vacante y esa posición era que a mí me interesaba. Pero se lo dije a una persona, a un gran amigo que ya no está con nosotros,
que en ese entonces era el embajador dominicano en Brasil, Dionis Pérez, y le hice ese comentario. Entonces, a la única persona, cuando el presidente me cita, nunca se me olvida la fecha, el 10 de septiembre del 2010, yo entro al despacho, a su despacho, y él me dice, mire, yo estoy pensando, si yo lo nombro a usted en un puesto diplomático, yo dije, Dionis se lo dijo. Si lo nombro en un puesto diplomático, usted va a tener doble gasto, porque me imagino que usted tiene su casa en la Florida y tiene sus responsabilidades en la Florida, y va a tener doble gasto viajando a otro país. Yo donde en realidad lo necesita usted es en la Florida, por esta y esta razón. Si a usted le interesa, lo quiero nombrar como asesor del Poder Ejecutivo para asuntos de la Florida, con estas responsabilidades. Pues yo acepté y estuve con el gobierno 2 años, y después de esos 2 años, cuando salimos del gobierno en el 12, él me dijo que quería que yo siguiera con él para la Fundación Global Democracia y Desarrollo, prácticamente con las mismas funciones. Y así lo hicimos. Y eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estamos con la Fundación Global. Nosotros ahora en esta semana muy emocionados porque vamos a abrir las oficinas del Global Foundation for Democracy and Development, que es las siglas, como se dice en inglés, el GFDD. La vamos a abrir en Coral Gables y estamos pero muy emocionados con los proyectos que vamos a iniciar a través de la oficina. Así que básicamente ese ha sido un recuento relativamente breve, porque yo hasta escribí un libro de mi vida. Lo tengo todavía en forma de borrador, son 150 páginas, pero no lo he publicado porque en realidad es para consumo familiar y explicarle ciertas cosas a mis hijos. Tengo 2 hijos, Michelle e Ingmar, que lo adoro con toda mi alma, son los únicos 2 hijos que tengo. Entonces, el libro se llama A través de mis ojos. Yo también tengo una historia que contar. Eso es más o menos una cápsula. Estoy todavía radicado en Broward, donde yo llegué, aquí en la Florida. Viajo con mucha frecuencia a República Dominicana, y ahora con el presidente Fernández viajo también a otras partes en los Estados Unidos con mucha frecuencia también. Bueno, con invitados así nos lo ganamos fácil. No tuvimos que Gracias. intervención, ya conocimos la vida completa. Mañana me imagino que cuando José llegue a su casa y se me quedó tal cosa, se me quedó otra cosa, pero ahí tuvimos una historia de una de las personas destacadas en nuestra comunidad como José Saiter, y seguiremos compartiendo con la comunidad aquí en TV Hispanic. Gracias. Sinceramente, quedó la parte política norteamericana. Con la parte de política norteamericana siempre le hacemos la pregunta a todos, y no vamos a dejar de hacerte a ti. La participación en la política dominicana, más o menos, tuviste una explicación, pero en la política americana, ¿y qué forma tenemos para que se integre un poco más la comunidad en este asunto? Bueno, yo te digo que es extremadamente esencial, Félix. Yo he sido una persona muy vinculada a República Dominicana. Yo trabajé con la doctora Amada Vargas y su fenecido esposo, que uno de mis mejores amigos, Elizardo Pérez Michel, en la campaña de Jacobo Maljuta en el año 86. Trabajamos directamente en esa campaña. Tuvimos vínculos muy estrechos con Jacobo. O sea que yo he estado siempre al tanto de la política dominicana, con el presidente Fernández también. Ahora bien, nosotros vivimos en los Estados Unidos, y yo desde temprana edad, yo creo que yo empecé mi primera campaña, o sea, trabajar en campaña fue a la edad de 18 años en Massachusetts, con el congresista Paul Tsongas. Trabajé en la campaña de John Kerry, allá en Massachusetts, cuando empezó con la senaduría. Con Michael Dukakis, con Ted Kennedy, con Hillary Clinton, con Barack Obama. En todas esas campañas yo he participado activamente y con una posición, porque es considerado que nosotros vivimos aquí, y es aquí donde en realidad nos impacta el diario vivir. De manera que yo le exhorto cada vez que tengo la oportunidad,
le digo a las personas que se involucren, que se registren, que trabajen en la campaña de aquí. Yo he estado un poquito alejado en los últimos 2 o 3 años, pero no dejo de estar involucrado, de dar mis donaciones, de hablar por teléfono. Ahora recientemente participé, no de lleno, pero en una campaña congresional de Broward. Pero es importantísimo de que nosotros podamos participar en la política, porque participando en la política de aquí, también se ayuda a la República Dominicana, porque esos políticos en Washington hacen decisiones que afectan a la República Dominicana, y si hay un vínculo, me recuerdo yo como ahora, que cuando el DR-CAFTA, yo estaba muy vinculado a John Kerry en Massachusetts, y yo le dije, o sea, lo que los políticos dominicanos me habían dicho que le transmitiera a él, sobre la importancia del CASTA, incluir a República Dominicana y cuáles serían lo que se andaba buscando. Y Kerry me dijo a mí, yo sé que a ti te interesa la República Dominicana porque tú eres de allá. O sea, esa conversación la tuve yo con el senador Kerry, y la República Dominicana se benefició, es decir, todavía se está beneficiando del CASTA. Bueno, en este momento, casualmente, ayer, antes de ayer, no sé si están todavía, una comisión de congresistas de Estados Unidos tuvo en el Senado de la República y se tomaron muchas medidas que favorecen al pueblo dominicano y a los dominicanos que viven en Nueva York a través de tramitarlo a través del Senado de la República. Y entonces esas son de las cosas que se puede conseguir con una política y con la otra. Pero tenemos que integrarnos a la política americana, los dominicanos. Definitivamente, vivimos en un mundo global. O sea, que lo que nos impacta en República Dominicana lo impacta en los Estados Unidos, y viceversa. O sea, que no es como antes que todo estaba aislado, ya no, ya las cosas están muy integradas. No, y además que la economía de la República Dominicana está muy sustentada en el dinero que mandan los dominicanos del exterior. Bueno, yo creo que es la segunda después del turismo. La fuente de ingresos de República Dominicana son las remesas. Yo diría que la primera, porque para favorecer el turismo hay que hacer una inversión. Exacto. Y para recibir las remesas no. Sí. Que esa es otra cosa, de que yo creo que el gobierno dominicano debería darle más beneficio a los dominicanos de la diáspora por ese aporte que está haciendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través del gobierno dominicano para asistir aún más a la diáspora dominicana. Pues sí, después de hablar de lo que es la política, yo quiero ya que te despidas y que le dé una exhortación a la comunidad dominicana de unidad y de lo que sea, y que participen en lo que dijimos de la política americana y eso. Sí, definitivamente, en la unión está la fuerza. Nosotros a veces, por diferencias políticas de República Dominicana, nos distanciamos, pero yo creo que eso no debe ser un motivo. Nosotros tenemos un gran ejemplo de la comunidad cubana aquí en el sur de la Florida, lo unidos que son, y cómo ha sido el éxito rotundo que han tenido por esa unión, los judíos en el área de Nueva York. O sea, que en la unión está la fuerza y no hay motivo que la política dominicana nos divida a nosotros. Eso es una cosa. Hay que saber diferenciar entre la política dominicana y nuestra comunidad aquí, que es por el bien de todos. Muchas gracias. Bueno, y seguimos compartiendo con la comunidad.